Muy buen día, profesor Diego Fernando Bernal y compañeros. Mi nombre es Carlos Ortiz y vamos a empezar a tocar algunos temas de la biopolítica. Para ello hay que decir que la biopolítica surge como una reacción a partir de la década de los 60 y 70, cuando se hacen todos unos cuestionamientos y unas críticas a las estructuras de poder y al uso de las libertades individuales de los hombres. Allí surge un gran pensador que es Michel Foucault, padre del estructuralismo, y con sus escritos inicialmente aparece el concepto de biopolítica en historia de la sexualidad, en arqueología del saber, y vigilar y castigar, donde Michel Foucault, a partir del análisis genealógico y arqueológico de las estructuras de poder, como por ejemplo los hospitales, los panópticos, determina que hay una relación directa entre poder y vida, y ahí aparece el concepto de biopolítica. Biopolítica porque la política representada por el Estado entra a determinar la vida de los individuos, la conducta de los individuos, el modo de vivir, la natalidad, la vida, la muerte, bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con el hombre, ¿sí? Entonces un hombre que está determinado no por sus libertades, sino por aquello que el Estado o que la política le da. Entonces allí aparece el concepto de discurso y de normalización, un Estado que lo que pretende es normalizar unas políticas que lo que pretenden es guiar la vida, ¿sí? Entonces aquí se redefine el concepto de lo que tiene que ver con bio o con zoe, ¿no? Y entonces hablamos nosotros de unas estructuras de poder, una disciplina, una normalización a partir de un discurso que lo que hace es un control a todos los cuerpos del individuo y también a todas las sociedades. Gracias. Un saludo, compañeros, dando mi aporte en este tema que estamos trabajando acerca de la biopolítica. Pienso que es muy importante y he enfocado más que todo esta temática de la biopolítica al tema del humanismo. Pienso que una mala aplicación de la biopolítica va directamente contra las raíces del humanismo. El control, el sometimiento, la desigualdad siempre es una forma de generar una biopolítica fuerte y contundente a los pueblos, a las sociedades, a través de la creación de enfermedades, a través del manejo ilegal de los medicamentos, a través de estadísticas, a través de muchos arquetipos que utiliza la política y ya más allá de la biopolítica para someter al pueblo. Considero que la biopolítica, a mi parecer, en su principio, en su ideal inicial, no fue mala, porque somos seres políticos que necesitamos ser ordenados, necesitamos ser, por decirlo así, sometidos en una sociedad. El problema es cuando esa biopolítica va en contra de los principios, va en contra de la moralidad y va en contra de los universales humanos y éticos. En este momento necesitamos mandatarios que no desprecien la biopolítica, pero que tengan humanidad, porque si usted tiene humanidad como mandatario, usted puede ejercer el poder, y el poder biológico, el poder político. Todo ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio. Comprender esto es fundamental para la respuesta a la pregunta que el profesor nos hizo en el foro: ¿qué valor tiene la vida en Colombia? Colombia, en su constitución política, en el artículo 1, dice que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Esto es una mentira. No podemos hablar de dignidad humana cuando se masacran líderes comunitarios. No podemos hablar de dignidad humana cuando 2.7 millones de colombianos son analfabetos, cuando el 14.3% de nuestros compatriotas son pobres. No podemos hablar de dignidad humana cuando se calla a plomo y sangre a todo aquel que piensa distinto. Digo esto porque Colombia, más que defender la dignidad humana, simplemente defiende el deseo y el anhelo de abrazar el poder de unos cuantos que simplemente ven sus intereses y no el del pueblo en general. Esto es fundamental entenderlo para poder decir lo siguiente: la vida en Colombia, aunque nos duela, no vale nada. Somos simplemente fichas que gobiernan y que manejan a su antojo. Por eso es fundamental que a partir de ahora todos entendamos que debemos pensar, debemos actuar, debemos entender que lo que tú no hagas y lo que tú no pienses por ti, lo hará otro por ti.
Como concepto de análisis del poder comienza a circular con las investigaciones de Foucault del periodo de los años 70, especialmente en el curso del año 76, Defender la sociedad, y en el libro inmediatamente posterior a este curso, La voluntad de saber. Como Edgardo Castro expone, la noción de biopolítica evoluciona desde 1974 hasta 1980. El problema es entender la forma como el ejercicio del poder toma por objeto la vida biológica de los hombres. En la voluntad de saber, la biopolítica aparece como uno de los dos aspectos del biopoder y este último como una transformación profunda de los mecanismos del poder a partir de los siglos XVII y XVIII. Junto al antiguo derecho del soberano a hacer morir o dejar vivir, surge un poder de hacer vivir o dejar morir. El poder se organiza teniendo por objeto la vida biológica en sus dos aspectos principales. Por un lado, las disciplinas sobre el cuerpo como máquina. Por otro lado, la biopolítica de la población del cuerpo viviente, soporte de los procesos biológicos. En defender la sociedad, el biopoder corresponde con una transformación de la guerra de razas. La guerra de razas se hace biologicista y estatal. En seguridad, territorio y población, junto con el nacimiento de la biopolítica, la comprensión de la biopolítica está condicionada por la comprensión de la razón de Estado y el liberalismo. Entonces, la biopolítica aparece como una transformación del poder, reconocible en la historia, relacionada con el surgimiento de la medicina social, relacionada con la transformación de la guerra de razas, relacionada con la transformación del derecho soberano a hacer morir o dejar vivir y finalmente relacionada con el surgimiento de la gubernamentalidad liberal. Edgardo Castro nos permite decir a partir de los trabajos de Foucault dos cosas. La biopolítica tiene por objeto la vida biológica del hombre y acontece en la historia como una transformación del poder relacionada por lo menos con las 4 emergencias expuestas anteriormente. Continuando con las interpretaciones sobre la biopolítica, Otto hace 2 observaciones al trabajo de Foucault. Una, que a pesar de reconocer en la emergencia del racismo estaba el genocidio colonizador, lo deje como un fenómeno subsidiario que no merece mayor profundización. Otra, que inscriba la racionalización en el poder estatal y soberano que de un momento a otro estalla como poder mortífero y suicida. El juicio de Otto es que el trabajo de Foucault es insuficiente para comprender la reversibilidad entre una biopolítica que asegura la vida y otra que la destruye. Queda faltando el vínculo que desoculta la faceta bipolar de la biopolítica, es decir, o la conquista de América puede interpretarse en clave biopolítica o hay que resignificar el concepto a la luz de otras evidencias históricas y de otros regímenes conceptuales. El trabajo de Agamben se presenta como complemento del trabajo de Foucault. No se trata tanto de las emergencias históricas relacionadas con la introducción de la vida en los cálculos y las previsiones del poder estatal, sino de cómo una figura hizo que exclusión e inclusión, bios y zoe, derecho y hecho entraran en una zona irreductible de indiferenciación. Esta figura es la acepción. La crítica de Otto en este punto es que no solo hay que pensar en una política que toma la nuda vida, sino en la producción política de la nuda vida. Lo que en un lugar es regularización, en otro lado es producción de subhumanidad, disciplina y biorregulada hasta su extinción. Entonces, el complemento al concepto de biopolítica de Agamben queda incompleto. Para tal ampliación es necesario retomar el método de Foucault que se abre a dimensiones no centradas. En conclusión, hay una transformación en el poder que es preciso reconocer con un concepto adecuado, el propuesto por Foucault como biopolítica. La cuestión es si tomarlo como una emergencia relacionada con otras emergencias como las identificadas por Foucault o como un despliegue inmanente a la ontología de la historia de Occidente en la figura de la acepción propuesta por Agamben. Sin embargo, la crítica de Otto a la temporalidad asumida en el análisis de Agamben inclina una vuelta a la mirada de Foucault ampliada a otras manifestaciones de la biopolítica que muestran su rostro de creación de vida desechable o de gestiones de la muerte. Una propuesta es continuar con la metodología de Foucault, pero ampliando los análisis por todos los lugares posibles, analizar la emergencia de la biopolítica en las múltiples emergencias locales. Y así ya tenemos la medicina social, la guerra de razas estatal, la ampliación del derecho soberano y la gubernamentalidad liberal. También tenemos la coincidencia de exclusión e inclusión de bios y zoe. Tenemos la emergencia biopolítica con su rostro exterminador en la colonia. Una propuesta de buscar la manifestación de la biopolítica en emergencias concretas. Por ejemplo, la vacunación que viene organizándose como aumento de la resistencia biológica de la población, el exterminio de líderes sociales como extensión de la guerra de razas promovida desde el Estado o como la creación de vida desnuda sacrificable.
Para finalizar, un ejemplo de sujeción biopolítica se puede ver en la muerte de Sócrates. Sócrates acepta la sentencia de muerte, perder su zoe, antes que vivir renunciando a lo que para él es la realización de la vida, su bios. Los dioses acogerán su bios, no su vida biológica, de la cual espera haberse liberado. Para Platón, la vida biológica es una prisión de la vida espiritual. Con el cristianismo empezará una inversión.